Entrevista. El 28 de julio del 2022 fue publicada en el Registro Oficial las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que establece un nuevo escalafón docente y equipara las remuneraciones del magisterio. Este es uno de los temas que consta dentro de los 5 meses de gestión de la Asamblea Nacional y lo analizaremos con Andrés Quispe, dirigente nacional de la UNE. Conozcamos su perfil. Andrés Quispe, licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Investigación Educativa, expresidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores, presidente del Frente Popular de Pichincha. Andrés, bienvenido a TVL Noticias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven por este prestigioso medio de comunicación. Andrés, justamente cuando se trató esto en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, el magisterio lo calificó como un logro histórico para cada uno de los docentes porque ahora hay justicia salarial. Sí, bueno, lo calificamos en ese contexto de un logro histórico por todo el proceso que el magisterio y la escuela pública desarrolló. Esta lucha obedece desde el año 2011, en donde se aplicó una ley que básicamente transformaba al padre de familia en inspector del docente. Se unificó el bachillerato en que todos los estudiantes y docentes tenían que ser todólogos. Se eliminaron 3 categorías referenciales del escalafón, es decir, fue una ley colectiva para el gobierno de turno. Las reformas, ahora la actual ley, es precisamente una victoria para los derechos de nuestros estudiantes, porque el interés superior del niño está conceptualizado en esta nueva norma, que incluso la Unión Nacional de Educadores lo ha publicado para que el magisterio, padres, más de familia, estudiantes lo puedan leer y estudiar y lo puedan defender. Desde ese punto de vista es efectivamente una victoria histórica, no solo para el magisterio por el tema salarial, sino para la escuela pública y para sus principales actores. Son ya 3 meses, Andrés, que está vigente esta ley. ¿Ustedes cómo lo han tomado, cómo lo han adoptado a las diferentes dinámicas? Porque estamos hablando de 10 categorías. Sí, en la actualidad, si uno revisa el artículo 113, aquí en la ley, en el artículo 113, se recuperan ya las 10 categorías y precisamente se recuperan 3 categorías referenciales, que lo que hace es poner en orden, por decir así, la casa, el escalafón, de los 162,000 docentes que hay aproximadamente en el país. Por ejemplo, en la primera categoría referencial, en la categoría J, están los técnicos y tecnólogos que no tienen nombramiento definitivo, pero que no tienen títulos en educación. En la siguiente categoría están los técnicos y tecnólogos que sí tienen título en educación, y en la categoría H, por ejemplo, están los licenciados, están los profesionales con maestrías que tienen título en educación y es categoría de ascenso a la categoría G. La categoría G es ya la categoría de ingreso al magisterio, es decir, se necesita de títulos de licenciados en educación para ingresar al magisterio, pero debemos recordar que actualmente dentro de los 162,000 docentes hay profesionales con licenciaturas en educación, en ingeniería, en otras ramas profesionales, pues el sistema educativo tiene varias necesidades y esa es la parte que lastimosamente no entiende el gobierno de turno y la ministra de Educación y dejó fuera de la equiparación a 30,000 docentes. Se está perjudicando a 30,000 familias que no recibieron el proporcional de los 3 días finales de octubre y que lógicamente no van a recibir la equiparación en los meses de noviembre y diciembre. ¿Con ello ustedes qué van a plantear a futuro también a la Asamblea Nacional? Bueno, en el caso de la Asamblea Nacional se ha presentado a la Comisión de Educación los distintos motivos para iniciar un proceso que puede finalizar en un tema de juicio político a la ministra de Educación, porque primero no hay un acto administrativo, sino todo fue verbal. Se emitió la circular 0062, en donde se dio la orden a distritos y a zonales que armen los listados de los docentes que deben acceder a la equiparación salarial. Y todos esos listados son un desorden, si es que uno puede verificar. Por ejemplo, hay colegas que de manera honesta se han acercado a la UNE y han dicho, saben que yo no tengo nombramiento definitivo, pero me llegó el proporcional.
Hay docentes que tienen maestrías en educación y no recibieron la equiparación salarial. Entonces, ¿de qué organismo, en este caso entonces sería del ministerio, para poder lograr esta equiparación justa? Bueno, hay algo que acaba de alcanzar la Unión Nacional de Educadores, el Magisterio y la Asamblea Nacional, que yo quiero resaltar. Si uno revisa la Proforma General del Estado para el 2023, está ya ahí, consta ya ahí los 380 millones que se necesitan para ejecutar la equiparación salarial. Esos 380 millones no están ahí por voluntad de presidencia, por voluntad de la ministra de Educación, está porque están cumpliendo con las sentencias de la Corte Constitucional que fueron alcanzadas con 2 huelgas de hambre, que fueron alcanzadas con un debate desde el 2011, que vale resaltar que mientras estábamos en pandemia, la Comisión de Educación no dejó de trabajar. Y se armó ahí el proyecto borrador, se armó ahí los informes, se recibió varios actores donde estuvo presente la UN. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores ha decidido 2 acciones frente a los profesionales de la educación que han sido excluidos de la equiparación. El 16 de diciembre vamos a presentar en todo el país acciones de protección en vulneración de derechos y en defensa de la equiparación salarial de los 30.000 compañeros y compañeras maestras que han sido excluidas. Yo solo pongo un ejemplo. La ministra no conoce toda la realidad educativa y no entiende que hay bachillerato técnico. En ese bachillerato técnico usted está obligado a tener profesionales con otros perfiles que no forman las universidades. Entonces necesita ingenieros agrónomos, por ejemplo. Esos profesionales no solo que tienen nombramiento definitivo, tienen las 2 evaluaciones que el INEVAL ha aplicado al magisterio, tienen los cursos de formación continua, tienen algunos títulos de segundo o tercer nivel, tienen entre 10 a 12 a 20 años de servicio. Y de esos grupos de maestros se les está excluyendo por parte del Ministerio de Educación y el gobierno. Pero Andrés, ¿cómo se podría incluir a estos grupos que usted ha hecho mención, que cumplen con cada uno de los requerimientos para que formen parte de estas categorías y exista la equiparación salarial? De manera muy fácil, respetando la ley. Esta ley es muy clara y señala que equiparación, ascenso, recategorización e ingreso al magisterio son 4 figuras distintas. Para usted ingresar al magisterio tiene que ganar el concurso de mérito y oposición. El ascenso es lo que se da en el maestro una vez en su vida profesional, salta de una categoría a otra como lo señala la ley, y la recategorización es el ascenso acelerado. Claro. La equiparación es homologar, es establecer una semejanza de sueldos, es decir, los docentes que están en categoría G, el 70% está en categoría G, recibiendo una remuneración de $817, se mantiene en categoría G, pero pasa a ganar $986, es decir, deja de ser servidor público 1 para ser servidor público 3, no cambia de categoría, lo que cambia es el monto del sueldo dentro de una misma categoría, es decir, se hace justicia. A los policías, a los militares se les equiparó el sueldo y no se armó demasiado problema. Pero Andrés, y justamente el tema presupuestario fue uno de los ejes que marcó la discusión durante el tratamiento de estas reformas a la LOEI. Sí, precisamente la Corte Constitucional establece un estándar que es bastante interesante. La Corte Constitucional dice, señores del Ejecutivo y señores del Legislativo, el Ecuador es un Estado de derechos. ¿Qué significa eso? Que la política fiscal no puede estar alejada de los derechos. Es decir, para que los derechos se ejecuten se necesitan recursos económicos. Y es por eso entonces que la Corte Constitucional nos dio la razón cuando declara la constitucionalidad de la LOEI. Lo único que la Corte Constitucional no declaró su vigencia constitucional es la jubilación especial. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no está al día del 40% que le tiene que entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De ahí todo fue declarado constitucional respecto a capacitación, respecto a cambiar el bachillerato, respecto a articularle el bachillerato con la universidad, respecto a la educación, respecto a espacios educativos libres de todo tipo de violencia. Es decir, se ha establecido un marco jurídico que permite abrir una nueva escuela y lastimosamente eso no se entiende. Y justamente en estos requisitos está la formación profesional y entiendo que también la capacitación permitirá que exista un ascenso de categoría de cada uno de los docentes. ¿Se está cumpliendo aquello? Sí, mire, es interesante.
lo que está haciendo la Universidad Central, la Facultad de Filosofía, a propósito ya de esta ley, está aplicando ya la titulación rural. ¿Por qué? Porque esta ley establece que las generaciones que se están formando actualmente, porque la ley no es retroactiva, pero las generaciones que se están formando actualmente para ser docentes ahora tendrán que hacer el año de rural. ¿Ya? Porque hay docentes que viven 5, 10 años alejados de sus familias en zonas fronterizas y hoy tú quieres ser docente, tienes que hacer el año de rural como lo hacen los odontólogos, los médicos, incluso para bajar las tasas de analfabetismo. Sí es triste que donde no llega la educación, donde no llega la salud, está llegando el narcotráfico. No hay cupos para acceder a la universidad, no hay fuentes de trabajo y precisamente esta forma de la rural implica enfrentar todas esas brechas sociales. Con ello también me gustaría saber cómo ven los docentes, el magisterio, estas reformas. Bueno, el magisterio está alegre, es una victoria de carácter pedagógica, de carácter política, de carácter económica, de carácter social, porque contamos con una ley que parece que al poder de turno le estorba. Mire usted, esta ley establece en el artículo 117 los 25 periodos pedagógicos. ¿Por qué? Porque lo central en el aula debe ser el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las actividades administrativas deben ser lo mínimo posible para autoridades y docentes, es decir, buscamos recuperar que la pedagogía vuelva al aula. ¿Qué hizo la ministra de Educación y el gobierno? Recortaron horas en materias básicas como matemáticas, física, estudios sociales para no contratar a los docentes necesarios. ¿Es posible generar procesos de retroalimentación con 40, con 50 estudiantes en el aula? Yo quisiera verle a la ministra de Educación si puede trabajar con 60, 50 estudiantes en su despacho. Lo que hace entonces este artículo 117 es precisamente establecer que la educación es un proceso social en que la relación estudiante-docente debe estar supeditado al trabajo pedagógico, al trabajo científico en todos los espacios educativos y no la sobrecarga laboral o administrativa. Entonces, ¿no se va a descartar solicitar un juicio político a la ministra de Educación? No, en la última comparecencia, que de paso en el último llamado que le hizo la Comisión de Educación a la ministra no compareció, no se presentó, de parte de la Unión Nacional de Educadores nosotros presentamos ya todo los sustentos y los argumentos. Por ejemplo, de las distintas disposiciones transitorias, la ministra no ha cumplido 22, no se ha convocado a los concursos de los DC, no se ha cumplido con el reintegro de los niños y niñas que abandonaron las escuelas en la pandemia. Son más de 200,000 niños, que no lo dice la UNE, no lo dice la Asamblea Nacional, lo dice la UNICEF, y eso ya es una causal para el juicio político, 200,000 niños y niñas fuera de las aulas. Andrés, me gustaría también saber qué pasa una vez que ya el reglamento se empieza a aplicar. Aún está pendiente su elaboración. También saber si ustedes como magisterio están trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Educación para la elaboración del reglamento. Bueno, la ministra y todos los viceministros se jalaron el año en este tema. La vigencia de la ley es a partir del 2021 porque la Corte en su momento suspendió solo 2 articulados respecto a la equiparación y a la jubilación especial. Desde el 2021 hasta la presente fecha no existe un reglamento. Existe una propuesta que se presentó el 13 de abril y donde se negó la equiparación salarial, luego se volvió a presentar en estas últimas semanas. Cabe señalar que la Unión Nacional de Educadores la semana anterior entregó por segunda ocasión las observaciones a la ministra de Educación. Básicamente hemos realizado una observación al 80% del articulado. ¿En qué temas, de esa Andrés? propuesta. Por ejemplo, se establece de que el plan de prevención de la violencia se lo va a generar en 1 año, cuando este tema de la violencia en los espacios educativos es día a día. Cuando las universidades, organismos gubernamentales, no gubernamentales, tienen proyectos de cómo enfrentar esta problemática. No se modifica el bachillerato general unificado en el reglamento, cuando estamos viendo de que existe una desarticulación y nuestros jóvenes no logran ingresar. En esta ley se establece que el bachillerato técnico debe tener 2 fuentes, debe tener 2 objetivos, formativo, pero también permitir generar fuentes de trabajo. Es decir, debe proponer a generar
jóvenes que trabajen por proyectos de emprendimiento, pero también que accedan a fuentes de trabajo. Esa es una forma, por ejemplo, de combatir todos los problemas que tenemos en nuestra juventud. No se establece eso en el reglamento. Es básicamente un reglamento para reformar la ley. ¿Por qué? Porque ni la ministra ni el gobierno estuvieron de acuerdo con la ley y por eso siempre estuvieron solicitando que se declare su inconstitucionalidad y fueron derrotados. Aprovechando su presencia, Andrés, al momento la Asamblea Nacional viene trabajando con las comparecencias justamente para el presupuesto general del Estado correspondiente al 2023. En materia de educación ha sido uno de los ejes más discutidos, más analizados, pues año tras año se ha generado una reducción considerable. Sí, conocemos por la reunión que hoy participamos en la Comisión de Régimen Económico y también por los análisis que se están realizando incluso con la academia, es de que existe un recorte de aproximadamente el 7% si comparamos con la proforma del año en curso. En el caso de educación, como señalo, existe un incremento de un poco más de lo que se necesita para el tema de la equiparación salarial, pero es precisamente por eso, porque se está cumpliendo, el gobierno se ve obligado a cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional para cumplir con la equiparación salarial. Sin embargo, hay que observar que la Constitución es muy clara, que se debe entregar de manera progresiva el 0.5% hasta llegar al 5% del Producto Interno Bruto, y eso ningún gobierno lo ha cumplido y tampoco se establece de manera clara en esta proforma. Gracias, Andrés, por habernos acompañado en este espacio de noticias. Estuvo con nosotros Andrés Quispe, dirigente nacional de la UNE.